Existe el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, inigualable es Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre.
tal como es, sublime Dios. Oh mi Señor, tanto sufrir, tanto dolor por redimir mi corazón, todo mi ser, y perdonar mi gran error, mi Salvador. Muy buenas noches, Dios le bendiga. Estamos comenzando ya un nuevo culto de la Iglesia de Dios Pentecostal de Paguiaco y deseamos que Dios bendiga su vida, que usted se goce a través de la alabanza, que usted se alegre en el Señor, disfrute este tiempo que estamos pasando en servir al Señor, en honrar a Dios, en darle a Él todo lo que Él merece, porque Él ha sido muy bueno con nosotros, nos ha amado de una forma maravillosa. Dios es tan bueno que siempre está preocupado de nosotros, siempre está pendiente de lo que nos sucede. Deseamos que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga su hogar, que el Señor le ayude, que Dios le guarde, le fortalezca. Sabemos que los días no han sido buenos, que los días son difíciles, que quizás en su hogar hay mucha dificultad, pero entendemos de que el Señor es la respuesta a todos nuestros problemas. Dios es la respuesta a todos los problemas que enfrentamos en la vida. ¿Dónde está la solución, la llave? Hay que doblar nuestras rodillas, hay que hablar con Dios, hay que conversar con el Señor y contarle a Él lo que nos sucede, lo que nos pasa y dejar que Dios obre a nuestro alrededor. Dios está esperándole con sus brazos abiertos de misericordia y de amor. Venga a Él. Queremos que en esta hora usted se goce en el Señor. Le invitamos a disfrutar de las alabanzas y de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Entonces continuamos con el culto del día de hoy. Qué difícil es estar en la prueba, cuando todo oscuro se ve. Y qué difícil es pasar el desierto, si parece que voy a perecer. Ya se acaba, cuando mis fuerzas se desvanecen y esta carga se hace tan pesada. Es entonces donde nace un grito de angustia en mi soledad. A Jesús, de la vida, hacedor de maravillas, calma, oh Dios, la tempestad, porque solo tú, Señor, eres mi socorro. ¿A quién iré si solo en ti está la vida? Porque solo tú, Señor,
que te está hablando no está sabiendo que Dios te va a ayudar. En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí. Y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esta prueba breve va a pasar, no va a quedar así. Va a pasar ese dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover. Va a llover maná. Se va a abrir, esta puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios te vio en esta jornada, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Y quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. En el desierto sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto sí. Y sinceramente todo valle también tiene un fin. Esta prueba en breve va a pasar, no va a quedar así. Va a pasar este dolor, esa angustia, sé que va a pasar. Dios te vio en esa lucha, sé que va a pasar. Yo sé que va a pasar. Va a llover una lluvia de victoria, sé que va a llover. Va a llover maná. Se va a abrir, esa puerta está cerrada, sé que se va a abrir. Dios te vio en esta jornada, sé que se va a abrir. Yo sé que se va a abrir. Y quien te vio llorando angustiado por las madrugadas, te va a ver sonreír. Alabarte, oh Jehová, y cantar salmos de tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad por la noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia.
devocional se encuentra en Salmo capítulo 22, versículo 6. Dice así: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Amén. La palabra de hoy nos dice de que Dios se bajó entre todos los hombres para ser humillado, para ser avergonzado solamente por nosotros. Y nosotros muchas veces no le agradecemos como deberíamos agradecer. Entonces la palabra de hoy nos dice de que Dios es tan bondadoso, es tan bueno, que se bajó y fue humillado, aceptó ser humillado y ser avergonzado delante de todos los hombres solamente por amor a nosotros. Entonces el Señor nos ayude a guardar esta palabra en nuestros corazones para nosotros recordar que Dios nos ama y que Él es capaz de todo y lo dio todo solamente por amor a nosotros. Y en realidad debemos saber de que hay uno que siempre está con nosotros y que nos mira y que en cualquier problema que tengamos, en cualquier dificultad que tengamos, si es que nos encontramos tristes, mal, debemos siempre acudir al Señor. Y porque muchas veces nos refugiamos en cosas que realmente no nos sirven o que tal vez nos van a traer alivio, pero no pasa en nuestro corazón, no nos va a traer nada, que va a ser solamente felicidad un rato y luego vamos a volver a caer en ese hoyo. Entonces el Señor nos ayude a poder guardar esta palabra en nuestros corazones, y si es que alguno de ustedes hoy se encuentra triste, se encuentra destruido, que acuda al Señor, que ocupe esta oportunidad para poder decirle al Señor que le sea guardando, que le sea ayudando y poder entregarse delante del Señor. Y esto es lo que siento hablar de su palabra, y les invito a una oración. Señor, gracias te damos por la vida, por la salud que tú nos concedes, porque nos permites estar conectados, Señor, este día, porque nos permites ver este culto. Te pido que tú seas bendiciendo a cada uno de mis hermanos que sea viendo este culto, Señor, a cualquier hora. Te pedimos, Dios, que tú nos seas ayudando, nos seas guardando y nos seas dando esa confianza de que tú siempre estás con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les bendiga. Recibid del Señor su santa gracia, su amistad de seguro es para siempre, la verdad de su amor no es limitado, pídele a Él, será tu amigo ayudador, te ayudará a seguir, te ayudará a pasar, te ayudará a correr hasta llegar. No debes olvidar que su promesa es fiel, abrázate de Él, no caerás. No debes olvidar que su promesa es fiel, abrázate de Él, no caerás. Recibirás del Señor paz duradera, si Él es tu amigo y de seguro Él va a tu lado. No te detengas a pensar en tu pasado, ven a Jesús y vida nueva gozarás. Te ayudará a seguir, te ayudará a pasar, te ayudará a correr hasta llegar. No debes olvidar que su promesa es fiel, abrázate de Él, no caerás. No debes olvidar que su promesa es fiel, abrázate de Él, no caerás. Dios hoy le está haciendo una invitación para que usted la acepte como su salvador personal, para que usted pueda conversar con Él y pueda decirle todo lo que usted siente, todo lo que usted piensa,
Por eso yo le digo, no deje pasar más tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos en una pandemia, hay crisis por todas partes, y nosotros debemos estar seguros que nuestra alma es salva, que nosotros le pertenecemos al Señor. Debemos tener la certeza de aquello. Que el Señor le bendiga. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se sienta a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones, y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. Dar la vida, a dar la vida. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que
tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. La palabra del Señor la encontramos en este día en el libro de Romanos, en el capítulo 1, desde el versículo 18 y también el 19. Damos lectura en el nombre del Señor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Pablo escribe esta carta a los hermanos de Roma, una iglesia que él no había fundado, que incluso él todavía no conocía, pero que tenía un deseo en su corazón de poder conocerles, de ir a ese lugar y compartir con ellos algún don espiritual, alguna enseñanza, alguna palabra de Dios para sus vidas. Y un primer paso que da para poder conocer a estos hermanos es escribirle esta carta. En realidad, como en esa época, producto de las persecuciones y de otros factores como el comercio, la gente viajaba mucho, tanto a lo mejor como en esta época. La cosa es que en Roma habían varios hermanos que Pablo conocía y que había visto en otras partes, en otras ciudades del Imperio Romano, que él los había conocido, incluso algunos de ellos se habían convertido por la predicación de Pablo. Entonces Pablo les conocía. Y a través de esos hermanos que él ya conocía, genera el vínculo con el resto de la congregación en Roma. Aunque Roma era una ciudad muy importante, la congregación en Roma era una congregación incipiente. No tenía tantos años o tanto tiempo de haber sido fundada la iglesia. Eran cristianos, podríamos decir, como nuevos. Y Pablo sentía la necesidad de poder compartir con ellos el evangelio. Hace un par de semanas atrás comenzamos a hablar de este libro de Romanos. Primero hablamos de esta afirmación tan hermosa del apóstol Pablo cuando él dice: no me avergüenzo del evangelio. Pablo sentía que el evangelio era lo mejor que le había pasado, era lo más importante que podía realizar en la vida y por lo tanto su mayor esfuerzo estaba en predicar el evangelio. Luego hablamos sobre más el justo por la fe vivirá, una afirmación que también hace Pablo, pero que en realidad él la toma prestada del libro de Habacuc del Antiguo Testamento, un profeta que vivió hace miles de años y que él se enfrentó a una disyuntiva de no entender lo que Dios hacía. Pero aún en esa incomprensión, él entendía que había que vivir la fe. Obviamente después Dios le hizo entender que tenía que confiar en él, que el justo juicio de Dios se iba a llevar a cabo.
Pablo profundiza este concepto del justo por la fe vivirá y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Primero entendemos impiedad como una actitud rebelde hacia el orden, hacia lo establecido, en este caso hacia Dios. Y injusticia es lo contrario de justicia, una acción que no es equitativa, una acción que no es justa y que por lo tanto es parcial. Entonces, tomando estos dos conceptos, podríamos decir que es lo contrario a más el justo por la fe vivirá. El hombre que debe vivir la fe, aquí Pablo está hablando de un hombre o de un grupo de personas que hacían lo contrario, que conociendo al Señor vivían en rebelión, que conociendo la justicia, sabiendo lo que es justo, lo que es bueno, no lo practicaban. Entonces Pablo agrega y dice: hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo se estaba refiriendo a lo contrario. Pablo se está refiriendo a una actitud que entorpecía la obra del Señor, que en vez de ser justo era injusta, que en vez de ser pío era impío. En el fondo se está refiriendo a que los hermanos de Roma tenían que comprender que el guardar la palabra, que el vivir el Evangelio, iba a producir en otros también el deseo de servir al Señor, pero lo contrario, iba a producir también un efecto negativo, que sus acciones y sus palabras y la forma en que ellos vivían iba a perjudicar a otras personas si ellos no guardaban la fe, si ellos no vivían el Evangelio. Por eso Pablo envía esta carta y se está, podríamos decir, conociendo con los hermanos de Roma, porque él, aunque conocía a algunas personas, el grueso de la hermandad no la conocía. Por lo tanto, él consideró que era muy importante esto. Era muy importante decirle a los hermanos de Roma que hay que vivir la fe. El no vivir la fe produce enemistad con Dios, porque Dios no se agrada cuando con nuestras acciones, con nuestra forma de actuar, impedimos que otra persona crea en el Señor Jesucristo, cuando mis acciones son incorrectas, son contrarias, son injustas y son impías. Detener entonces con injusticia la verdad se refiere a cuando yo actúo mal, cuando yo hago lo que la Biblia dice que no debo hacer. Y por lo tanto, por mi actitud, por mi ejemplo, entorpezco la verdad, la estorbo. Piense usted en el siguiente ejemplo. Es como que todas las personas quieran entrar por una puerta y usted esté puesto en la puerta, o yo esté puesto en la puerta de tal forma que no dejo entrar a nadie. Estoy entorpeciendo, estoy impidiendo que las personas puedan ingresar. La puerta es Cristo. Yo y mis acciones soy la persona que está frente a la puerta. ¿Cómo estamos actuando? ¿A través de mis acciones estoy entorpeciendo o estoy facilitando el que otras personas lleguen al Evangelio? Lógicamente, cuando Pablo habla de la verdad, no habla de cualquier verdad. Habla de la verdad del Evangelio. Está hablando de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. De Él está hablando. Cuando yo entorpezco la obra de Cristo, a eso se refiere. Pablo entendía que esto era muy perjudicial para la vida de la iglesia, porque esta carta está escribiéndola no a una persona en particular, sino a una congregación. Entonces, dentro de los elementos fundamentales que Pablo entendía que los hermanos de Roma debían comprender, primero, no avergonzarse del Evangelio, luego vivir por la fe, vivir la fe, y ahora les dice que lo contrario a vivir la fe es entorpecer la verdad, es impedir que otra persona tenga acceso a la verdad. Agrega más abajo y dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Este entorpecimiento de la verdad no se refiere a personas que no hayan conocido al Señor, a personas que por ignorancia estén actuando de una forma que perjudique la fe de otra persona. No se refiere a eso. Se está refiriendo a personas que conocen a Dios, que han conocido el Evangelio, que han conocido la palabra de Dios, que en cierta forma han aprendido algo del Evangelio porque se les ha sido manifiesto, lo han entendido. Entonces, Dios no se agrada cuando con mis acciones, yo después de haber conocido al Señor, sienta que tengo derecho o libertad de actuar de determinada forma que es contrario a la Biblia. El ser cristiano y llevar mucho tiempo en el Evangelio, incluso el tener un cargo importante dentro de la iglesia, no me faculta a mí a tener una conducta que es contraria a la palabra del Señor. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo. El Evangelio hay que vivirlo, hay que vivir la fe, hay que vivir este conjunto, esta sumatoria, ¿verdad?, de doctrinas, de ideas que presenta la palabra del Señor. Hay que aplicarlo a nuestra vida, hay que sistematizarlo en nuestras acciones, la forma de vivir. Eso es lo que es vivir la fe. Cuando usted le va a escribir una carta a alguien,
siempre intenta en esa carta, porque las cartas no son infinitas, las cartas tienen una tolerancia en que la persona pueda leerla. Pablo se explayaba y sus cartas eran bien largas, pero él eran muy largas sus cartas porque sentía que eran muchas las cosas que tenía que decir. Pero lógicamente que al escribir una carta uno empieza a priorizar cosas, uno empieza a ver qué es importante decirlo, qué puede esperar a que nos veamos para que yo se lo diga cara a cara, y aquello que es urgente que yo se lo diga. Entonces, dentro de las cosas que dice el apóstol Pablo en este primer capítulo de su carta a los romanos, hemos hablado de 3 cosas. No se olvide que Pablo no se avergonzaba del evangelio, él consideraba que era poder y potencia de Dios. Luego les dice que el justo por la fe vivirá, que hay que vivir la fe, que el evangelio se debe vivir, que la palabra de Dios debemos asimilarla a nuestra vida y debe permear nuestras acciones, debe ser el motor de nuestra vida, de la forma en que vivimos. Y ahora le agrega que si yo no hago eso, estoy entorpeciendo, estoy actuando injustamente, impíamente, y estoy entorpeciendo el camino de otro para que conozca la palabra del Señor y conozca a Dios. Entonces, si nosotros llevamos esto a nuestra vida hoy, no somos tan distintos a los hermanos que vivían en Roma, no somos tan distintos a las personas a las cuales Pablo le hablaba, porque efectivamente hoy día, a lo mejor usted mismo puede haber visto algunos malos ejemplos. Algunas personas que decían que son, o dicen que son cristianas, pero que en realidad su forma de vivir está un poco contraria a lo que dice la Biblia. Es triste, ¿verdad?, ver la situación muchas veces de familias que luego de los años, ¿cierto?, dicen, no, en realidad es que mi papá o mi mamá era esto, pero en realidad ellos vivían de otra forma que era contrario a lo que dice la Biblia, y por eso yo ya no quiero nada con el evangelio. Fíjese que se escuchan muchas voces de eso. Y esa culpa no es de Dios. Esa culpa no es del evangelio, no es de la iglesia. Esa culpa es nuestra. Nosotros somos culpables muchas veces de entorpecerle el camino a otro, de que impedimos con nuestras acciones, con nuestra liviandad a veces, con nuestra irresponsabilidad y con nuestra rebelión, el no querer someternos a la palabra del Señor, el no querer rendirnos a Cristo, produce en nosotros una resistencia que empieza a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. Nada de lo que usted haga es inofensivo frente al resto. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Todo lo que nosotros hacemos, incluso lo que no hacemos, tiene consecuencias en las personas que están a nuestro alrededor. Como iglesia o como congregación, incluso yo como pastor, uno anhela de que las familias sirvan al Señor, de que los hijos conozcan a Cristo, de que todo el hogar sirva al Señor. Pero hay cosas que la iglesia no puede hacer, hay cosas que el pastor no puede hacer, y es regular o mediar en lo que sucede dentro del hogar. Ahí solo lo puede hacer Cristo. Uno puede escuchar muchas cosas en la iglesia, muchas cosas que uno entiende que debe hacer, que debe guardar porque la palabra del Señor lo dice, no porque el pastor lo diga, sino porque en realidad es el evangelio, es parte del evangelio y de lo que Dios pide de mí. Pero obviamente que hay una responsabilidad familiar. En este tiempo vivimos un momento muy difícil en el que lamentablemente los templos están cerrados, y eso muchas veces ha provocado que familias enteras hayan dejado de congregarse, que familias enteras estén invirtiendo ese tiempo que utilizaban para servir al Señor en otras cosas que en realidad pudieran ser provechosas, pero no reemplazan la fe, no reemplazan nuestra comunión con el Señor. Y lo más triste de todo es que también es cierto que en esta situación muchos de los que se han visto muy afectados en su vida y en su fe cristiana son los niños y los jóvenes. Entonces la palabra del Señor nos invita primero a mí como padre, a mí como miembro de una familia, a ser un facilitador para que otras personas conozcan a Cristo. Porque yo puedo hablarle muy bien a las personas que están a lo lejos, a las personas que no me ven nunca, pero el verdadero testimonio que yo doy es frente a mis hijos, frente a mi hogar, frente a mi familia. Por lo tanto, es importante hoy día que nosotros podamos reflexionar en la manera que estamos viviendo. ¿Estoy facilitándole las cosas a los hijos, al esposo, a la esposa, para que conozca al Señor, para que se acerque a Dios? ¿O estoy siendo un impedimento? ¿Estoy ayudando con mis acciones, con mi forma de actuar, a que ellos conozcan al Señor? Fíjese que muchas veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Con nuestras palabras podemos decir muchas cosas, pero que no se ven reflejadas en nuestras acciones, y por lo tanto mi discurso o lo que yo estoy diciendo pierde valor, pierde sentido. Entonces hoy día lo importante es que nosotros podamos entender, mi estimado hermano, mi estimado amigo que nos ve a través de esta transmisión, que es necesario
que vivamos la fe, que el Evangelio no es un adorno, que el Evangelio no es una actitud, sino que tiene que ver con una forma de vivir. La palabra del Señor tiene que cambiar mi manera de pensar, tiene que cambiar mis ideologías, tiene que cambiar mi forma de ver la vida, mi manera de priorizar las cosas y entender y yo reflexionar. Estoy favoreciendo, estoy priorizando, estoy ayudando a que quienes están detrás mío conozcan al Señor en mi trabajo, en el lugar donde me desenvuelvo. ¿Cómo actúo? A veces es difícil porque en los trabajos, en los lugares donde uno se desenvuelve, a veces hay conflicto, hay tensión, ¿verdad? Y a veces también hay malas intenciones. Pero lo importante es que yo pueda tener la seguridad, ¿verdad? La firmeza de que estoy intentando agradar al Señor, de que estoy haciendo lo posible por no estorbar a otro, por no impedir que otro crea, por no impedir que otra persona conozca al Señor. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros seamos facilitadores. Fíjese que en la Biblia Dios nos manda a predicar el Evangelio. Usted dice hoy día cómo vamos a predicar si apenas se puede salir a la calle, menos las iglesias están cerradas. Pero con nuestras acciones, con nuestra forma de desenvolvernos, con nuestras actitudes, no solo estamos predicando a la calle, a las personas que nos ven, a los compañeros de trabajo. Primero estamos predicando a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Dios tiene el poder para transformar sus vidas, para cambiar su manera de actuar. Pero es necesario que en esta situación de pandemia, donde no puedo ir a la iglesia, tengo que perseverar, tengo que ser firme. Tiene que ser firme en mi fe. Tengo que esforzarme por generar en mi vida los hábitos saludables cristianos que me permitan orar, que me permitan leer la palabra, congregarme, escuchar la palabra del Señor, seguir las transmisiones de la iglesia, poder alimentarme espiritualmente con la palabra del Señor, para que de esa forma yo esté en condiciones también de poder enseñar a otros, de que mis actitudes y mis acciones permanezcan pegadas al Señor Jesucristo, sometidas a Cristo y a su voluntad. Por lo tanto, mi estimado hermano, es importante que no retrocedamos, sino que avancemos. No estorbemos el llamado del Señor a aquellas personas que nos están observando. Dios no está en pandemia. El Señor no está en cuarentena. Dios sigue actuando, su Espíritu Santo sigue obrando a través de estos medios y otros distintos. Dios sigue actuando, Dios sigue obrando. Dios puede hacer la obra en su hogar, en su familia, en sus seres queridos. Pero es necesario que primero yo dé el paso. Primero yo dé el paso de encontrarme con el Señor, de recibir a Cristo como mi Salvador personal, de entregarle mi vida y luego hacer un compromiso de servirle, de vivir el Evangelio, de vivir mi fe de tal modo, de tal forma que yo agrade a Dios. No a las personas, a Dios, porque agradándole a Dios todo el trabajo va a estar hecho, porque lo que Dios pide de usted y de mí es lo mismo. No hay dos evangelios, es uno solo. Y Dios pide que nos apartemos del pecado y que hagamos su voluntad. Y que nos sometamos a la voluntad de Cristo, no como un sometimiento servil, como una esclavitud, ¿verdad?, penosa, sino que al contrario, como aquel servicio que yo doy a Dios, que yo le sirvo, entendiendo que aquellas cosas que Dios pide, que Dios me exige a mí, es para mi bien, es para mi seguridad, es para mi bienestar, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no es parcial, Dios no tiene malos sentimientos, Él lo que nos pide no es exagerado, no es muy excéntrico, sino que al contrario, lo que Dios nos pide, ¿verdad?, es lo que nuestra vida necesita, lo que usted necesita, lo que yo necesito para encontrarme con Dios, para vivir en comunión con el Señor y para tener la paz de Dios, no solo yo, sino también en mi hogar, en mi familia. Entonces yo le invito en esta hora a que usted busque al Señor, a que usted viva el Evangelio, viva la fe, a que usted pueda observar su vida, observar sus acciones. ¿Estoy actuando de tal forma que estoy facilitando que otras personas crean en Cristo? ¿Estoy haciéndole fácil el trabajo a mis hijos para que conozcan al Señor? ¿Estoy haciendo fácil la tarea para otras personas para que vean en mí un ejemplo frente al Evangelio, frente a Dios? Son preguntas muy importantes que tenemos que hacernos hoy día. A veces nosotros creemos que el Evangelio gira en torno al vestuario, en torno, ¿cierto?, a la manera de cómo funciona la iglesia, ¿verdad? A veces ponemos todo nuestro énfasis en ciertas doctrinas, en ciertas cosas periféricas, pero lo fundamental del Evangelio, lo importante del Evangelio, es que Cristo cambia nuestras vidas.
es que la obra del Espíritu Santo se manifieste en usted y en mí, y aquellos frutos de la carne y aquellas acciones que no son agradables al Señor, que no son agradables a Dios, comiencen a menguar, y que la gracia y el poder de Cristo se empiece a manifestar en nosotros, cosa que aquellos frutos que Dios desea que yo tenga, entonces empiecen a aparecer en mi vida, empiecen a aparecer, y eso va a ser fruto de mi comunión con el Señor, de la manera en que yo me relaciono con Dios. Entonces el llamado que nos presenta la palabra del Señor es actuar con justicia, es actuar con equidad, piamente, es actuar, ¿verdad?, con temor a Dios, en obediencia al Señor, porque eso va a producir cambios a mi alrededor, eso va a producir cambios en mi familia, en mi hogar, en mi manera de vivir, en mi manera de pensar, de analizar la vida. Dios va a producir cambios importantes. Entonces yo le invito, a veces hablamos del bien de Dios, de la misericordia de Dios, de disfrutar este amor tan grande. Y a veces hay personas que dicen, pero yo en realidad no he disfrutado ese amor tan grande. Pero si usted quiere disfrutar el amor del Señor, su misericordia, su perdón, tiene que entregarle su vida a Cristo y tiene que vivir la fe, tiene que vivir el Evangelio, ¿verdad? Porque de esa forma, entonces usted va a alcanzar el bien y la misericordia del Señor. De esa forma usted va a poder encontrarse con Dios, porque con Dios no nos encontramos de cualquier forma, nos encontramos de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Él dejó un solo camino, que nos va a traer la vida y en el cual vamos a hallar la verdad, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Dios nos ayude a poder retener su palabra y a guardarla. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, por su misericordia, por su favor y su gran amor. Le pido en esta hora que nos ayude, nos fortalezca, nos sostenga. Sin usted no somos nada. Ayúdenos, Señor, a poder mirarle a usted por sobre todos los términos de la tierra. A entender, Señor, que es necesario que vivamos el Evangelio. Que el Evangelio no es un adorno, sino que debe ser un cambio de vida, un cambio de dirección. Ayúdenos, Dios mío, por misericordia, a que nuestra vida, nuestras acciones, Señor, sean justas, sean agradables a usted, le honren, Dios mío, y que nosotros podamos cooperar, facilitar, para que otras personas también le conozcan. Ayúdenos, Señor, a vencer en nuestra vida aquellas actitudes que entorpecen tu obra. Ayúdenos a vencer en nuestra vida aquellas acciones que están entorpeciendo tu obra, Señor. Ayúdenos por misericordia. Ayúdenos, Señor, a ser responsables y diligentes en buscarle, en servirle, en amarle, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Gracias, Señor. Bendiga en esta hora su palabra en nuestras vidas. Ayúdenos, sosténganos y guárdenos, Dios mío. Sin usted no somos nada. Muchas gracias, Señor. Le pido en esta hora su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. y la verdad.
como Jesús, no hay otro nombre que sea tan dulce. Eres la vida, mi corazón, eres la luz a mi oscuridad, eres la esperanza, quien la perdió, eres el camino y la verdad, y la verdad. Jesús, 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 Jesús. Eres la vida, mi corazón, eres la luz a mi oscuridad, eres la esperanza, quien la perdió, eres el camino y la verdad, y la verdad, y la verdad. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos ayude el Señor a poder retenerla y que nosotros podamos ser cada día oidores, pero también hacedores de su palabra. Que nuestro corazón sea una buena tierra, para que la palabra del Señor haya cabida en nosotros. Que podamos ser dóciles al Señor, dóciles y obedientes a su palabra, porque de esa forma la obra de Dios se va a manifestar poderosamente en su vida y en su familia. Queremos que Dios bendiga a su familia. Queremos que Dios bendiga su hogar. Queremos que Dios le guarde en este tiempo difícil, que el Señor sea su sanador. Nuestro deseo es que en el día del conflicto el Señor escuche su oración. El Señor acuda a ayudarle. Él está dispuesto, pero es necesario que nosotros nos rindamos a Él y le busquemos. Y accionemos estas herramientas que Dios nos da a través de la oración para que podamos hablar con Él. Muchas gracias por habernos acompañado en este culto. Le invitamos a que el próximo martes nos continúe acompañando, el martes a las 21:15 horas en este culto especial de la Iglesia de Dios Pentecostal. También este sábado a las 19 horas tenemos un sermón predicado por nuestros hermanos de la congregación. Le invitamos a acompañarnos este sábado a las 19 horas también con la ayuda del Señor para que usted se goce y no deje de congregarse, no deje de servir al Señor. Aproveche de utilizar estos medios de poder ver, escuchar, prestar toda nuestra atención a la palabra del Señor. Le invitamos cordialmente. Si usted desea comunicarse con nosotros, aquí abajo están apareciendo nuestras redes sociales. Le invitamos a que se comunique con nosotros. Queremos orar por usted, queremos llevarle en oración y acompañarle en estos días difíciles, pidiendo al Señor que le guarde, que le fortalezca, que le sostenga. Ese es nuestro deseo. Dios le bendiga. Quedan algunas alabanzas aún y le invitamos a continuar hasta el término de este culto con la ayuda del Señor. Le invitamos entonces para que continúe en la transmisión, para que se suscriba a nuestro canal y le puedan llegar las notificaciones de los cultos que estamos realizando con la ayuda del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muy buenas noches. Separado de ti no soy nada, alejado
tú tienes palabra, hace vida. Separado de ti no soy nada, alejado de ti muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a separarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a alejarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabra de vida. Es mi fuerte y poder.